nombre es Germán Carro Fernández, estoy realizando el máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial, y como parte de ese máster he tenido que realizar el trabajo de fin de máster pertinente, que en mi caso ha consistido en el modelado de un sistema de control telemático para equipos robotizados. A lo largo de ese trabajo aparecen no solamente la expresión teórica del modelado de dicho sistema, sino también una prueba práctica de desarrollo de una aplicación para smartphone, para un Android concretamente. Aparecen varios pantallazos que van explicando paso a paso cuál es el funcionamiento de esa aplicación, y lo que va a hacer este vídeo es pasar aún más a la práctica de esos pantallazos para que se vea en directo cuál es el efecto de la aplicación, cuál es finalmente el sistema que se ha desarrollado y cómo funciona en un determinado equipo robotizado. En este caso contamos con este equipo robotizado, ese que se ha utilizado a lo largo de todo el trabajo. Es un robot SpyKey, diseñado y fabricado en 2006 y que bueno, hemos utilizado un poco como conejillo de indias para llevar a la práctica el modelado de este sistema. A continuación voy a activarlo, ahora está en stand-by. Cuando lo active lo conectaré a la base de carga. La base de carga es esta plataforma externa que tiene aquí atrás. Está constituida por unos determinados sensores infrarrojos que van a la par con el que tiene el robot en la parte de atrás, se puede ver aquí claramente. Esa base de carga lo que va a hacer es, por una parte, cargar al robot de la batería del robot, y por otra parte va a ayudar al robot a encontrar la base de carga con los infrarrojos en el caso de que sea necesario para que se recargue automáticamente. Eso lo veremos a lo largo de la práctica. En primer lugar, como digo, voy a activarlo y esperemos que se conecte correctamente al nodo Wi-Fi, y a partir de ese momento podremos empezar a utilizarlo. Primero activamos el modo ON, lo pegamos a la base de carga. Ahora tenemos que esperar a que dé los 3 pitidos que nos indicará que realmente está conectado con el nodo Wi-Fi. A partir del momento en el que los emita, podremos conectar con él. Ahí están los 3 pitidos. A pesar de los brazos y demás, no tiene capacidad para movimiento, esto es simplemente decorativo, pero la cámara web sí es completamente operativa, lo veremos en la aplicación, así como los altavoces, el audio, que también lo veremos en la aplicación, y por supuesto las orugas que utiliza para transportarse nos servirán para moverlo delante, atrás, izquierda y derecha. Ahora, con el smartphone vamos a ir viendo poco a poco cada una de las utilidades que tiene y cómo se desarrollan en el robot. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es pulsar en la aplicación para acceder a ella. Aquí lo vemos, SIGTER para SpyKey. Vamos a pulsar aquí. Se abre la pantalla pertinente, como se puede también apreciar en el trabajo por los pantallazos que se han ido incluyendo. Y seleccionamos, indique cómo desea controlar el robot, seleccionamos vía dispositivo, que es lo que vamos a utilizar ahora. Desaparece el resto de los botones y queda operativo solamente conectar y control vía dispositivo. Marcamos conectar. Se abre los datos para incluir tanto el host, el puerto, el usuario y la contraseña. En el host tenemos que poner 41. Vamos a eliminar el teclado y ahora le damos a conectar. Si todo va bien, se debería, efectivamente, como se ha podido observar, ahora ya tenemos visualización completa de la cámara que tiene el robot. Si se puede ver, se aprecia que tiene una luz encendida en la cámara. El robot ahí tiene una luz encendida. Eso quiere decir que está visualizando todo lo que tiene delante de él. Vamos a utilizar los botones para movimiento. Hacia adelante. Vamos a ir hacia la derecha del robot. Se puede ver claramente cómo puede moverse. Hacia atrás. Evidentemente, cuando se mueve la cámara con él, lógicamente, y se puede visualizar todo alrededor del robot.
incluso pues eso, la base de carga, podemos ver ahora. De ahí su utilidad como sistema de vigilancia. En este caso la prueba es, lógicamente, dentro de la misma red Wi-Fi, pero esto se puede preparar para que se pueda acceder a nivel remoto desde cualquier parte del mundo y estar visualizando lo que ocurre en tu propia casa, en el despacho, en el taller, sin ningún tipo de problema, simplemente ajustando determinados parámetros de la aplicación. Esto sería la visualización de la cámara, se ve claramente cómo funciona. Si se ve aquí arriba, el nivel de batería está en 95 255 y nos indica el puerto o la dirección IP en este caso en el que está conectado. El puerto es el puerto 9000 cuando estamos conectándonos desde la propia Wi-Fi, desde nuestro propio router. Si no, pues valería el 9001 si tenemos que acceder desde un sistema remoto ajeno a nuestro domicilio en este caso. Podemos ir a hacer pruebas también respecto a los efectos de sonido. Pinchamos en efectos de sonido y seleccionamos, por ejemplo, alarma. Hace ruido de la alarma el robot. Podemos probar también con láser. Si se pulsa varias veces. Motor, por ejemplo. Motor. Bomba. Interesante para asustar a alguien si se ha colado en la casa y no debería haberlo hecho. Esa es una opción que tiene de risa sarcástica o tenebrosa. Y por último, la opción de sonido de robot. Existen dos opciones, personalizado 1 y personalizado 2, que en este momento están vacías, no tienen ningún track de sonido, pero que podrían utilizarse también como sonido personalizado, un aviso o lo que sea. Podemos cerrar aquí. Bueno, a continuación vamos a probar lo que sería la búsqueda de la base de carga. Aquí hay un botón que pone ir a base de carga. Vamos a alejar un poco más el robot de la base de carga. Vamos a dirigirlo a esta zona. Y ahora le vamos a decir que vaya a la base de carga. Ahí entrarán en juego los sensores infrarrojos y empezará a buscar de manera autónoma la base de carga. Una vez que la localice, se va a alinear con ella y automáticamente se va a ajustar. Durante el tiempo que este alineamiento está produciendo, aquí aparecía cancelar base de carga, por si en algún momento queríamos cancelar la operación. Eso es interesante si hay poca batería y preferimos que el robot pues, la utilice pues, para dar un aviso o para hacer cualquier otro tipo de actividad, incluso para grabar el vídeo. En este momento el vídeo está paralizado, es el último fotograma en el que se encuentra, es el último fotograma que ha visualizado el robot. Mientras está en la base de carga, se está cargando, como se puede apreciar aquí, se ve que está a nivel 157, niveles de 0 a 255, con lo cual está a 157 cuando antes estaba a 93, está aplicando la carga pertinente. Y lo único que hace es o bien salir de la base de carga o apagarse. La razón es muy sencilla, es precisamente para ahorrar batería. No permite, digamos, utilizar la cámara mientras está cargando. Una vez que nosotros consideramos que ya la batería ha cargado lo suficiente, simplemente le daríamos a salir de base de carga y el robot de nuevo estaría completamente operativo con 156 de carga de batería y como se puede apreciar con la cámara de nuevo, ahí se me puede ver a mí, se puede apreciar la cámara de nuevo completamente operativa y con todas las funciones también completamente operativas. Si en un momento determinado le damos al botón apagar, el robot entonces va a desconectarse, se apaga por supuesto también la visualización de la cámara, todas las funciones desaparecen y en ese momento pues vuelve otra vez a aparecer aquí marco de cámara, el lugar donde estaría. Si queremos volver a conectarlo, simplemente pulsamos en conectar, de nuevo nos pide la dirección del host, el puerto, el usuario y contraseña, le daríamos a conectar y el robot volvería a estar operativo de nuevo. Se puede ver cómo se vuelve a encender aquí la luz de la cámara, que es lo que nos indica, y el ruido pertinente de que está completamente operativo de nuevo para ir en este caso a la base de carga y dejarlo ya en modo descanso. Pues aquí aparece cancelar carga, si quisiéramos cancelar carga se cancelaría y no llega a la base de carga. Ya digo, eso solamente es en el caso de que
de que queramos utilizar la poca carga que le quede para otro tipo de actividad. Pero en cualquier caso, vamos a dejar que llegue hasta la base de carga, se acople a ella y en principio ya le podríamos dar aquí a apagar de nuevo y el robot ya estaría en fase de descanso. Tenemos la opción de control vía web. En este momento es una de las mejoras que se presenta precisamente en el trabajo. El control vía web nos permitiría hacer lo que ya he comentado, es decir, controlar al robot desde cualquier parte del mundo. En este caso no está operativa, no obstante, pues también, ya que se está grabando el vídeo, daría acceso a una página web que, en función de con qué se entre en ella, así va a aparecer una u otra página distinta. En este caso, como detecta que entramos desde un smartphone, va a aparecer una página web hecha para teléfonos móviles, en este caso para lo que son aparatos móviles como tablets, iPads y demás. Las opciones que tendría serían las mismas que acabamos de ver en la aplicación, usuario, contraseña. En este caso, bueno, habría una especie de ítems de ayuda, movimiento, cámara, usuario sobre el autor, que explicarían un poquito en cada una de las secciones lo que correspondería: ayuda en ayuda, movimiento, cómo se mueve el robot, cámara, qué utilidades tiene, el usuario, el autor de la aplicación, y luego los controles de avanzar, retroceder, derecha, izquierda y activación de la cámara. Esto simplemente es un ejemplo. En este momento, como digo, la página web se puede acceder a ella, pero no está operativa, y la opción permitiría, una vez pulsada la cámara, que aquí se desarrollara la cámara que hemos visto antes y que se pudiera controlar al robot de manera remota desde cualquier lugar del mundo a través de internet, mediante un smartphone, un tablet, un iPad o cualquier aparato de estas características. Si quisiéramos volver otra vez bueno, lógicamente nos podemos mover por la propia página. Pulsamos en ayuda, por ejemplo, y nos lleva a una página de ayuda en la que solo pone usando este software, no hay nada más. Podemos volver tanto pulsando este botón como pulsando este botón de aquí, de la propia aplicación, y nos llevaría hacia atrás. Y si queremos ir al menú, pues iríamos directamente al menú. Existe la posibilidad también de utilizar esta propia página web mediante un PC de sobremesa. Aparece el pantallazo pertinente en el trabajo de fin de máster. Las utilidades serían las mismas, exactamente iguales, y como digo, el acceso todavía no está permitido ni la página está operativa. Vamos a apagar la aplicación, salimos y listo. Bueno, ahora ya podemos apagar el robot. Simplemente le damos al botón off que tienen todos los equipos. Y hasta aquí este vídeo demostrativo de la aplicación que he desarrollado. Como se ve claramente, controla al robot de manera telemática. Es un sistema de control completamente personalizado. Está diseñado única y exclusivamente para este modelo de robot, para SpyKey, y para las utilidades que nosotros hemos querido desarrollar en él, que son las que se han visto: movimiento, emisión de sonido, cámara web y localización de la base de carga para volver otra vez a cargar en ella, en caso de que sea necesario. Es de manera visual, gráfica y un poquito más dinámica lo mismo que se puede ver en el trabajo de fin de máster, y este vídeo lógicamente no tiene sentido si no va unido a ese trabajo, con lo cual la labor educativa que pueda tener esta grabación se asume conociendo también lo que aparece en el trabajo y siguiendo las instrucciones para lo que sería la preparación de la aplicación nativa y las utilidades de la misma. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por la atención, y cualquier duda, pregunta o consulta, estoy a la disposición de quien quiera preguntarme lo que sea sobre el sistema para aclararle esas dudas. Muchas gracias a todos.